Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Contertulia. El día de hoy tenemos a nuestro doctor Alden Yepes y a nuestra magíster Anita Guachamín. El día de hoy vamos a tratar el tema de Agua, ¿dónde vas? Historia inconclusa de las sociedades hidráulicas en el Alto Upano. Este programa está patrocinado por el CELA, el Centro de Estudios Latinoamericanos, que es de la Facultad de Ciencias Humanas. Bienvenidos y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes con todos ustedes. Muchas gracias por este espacio para un conversatorio sobre un tema tan importante como es los descubrimientos sobre el Upano. Estamos aquí con el doctor Alden Yepes, quien nos va a ayudar con una serie de interpretaciones, algunas inquietudes que nosotros tenemos en virtud de toda la información que hemos recibido en las últimas semanas. Empezaré primero haciendo una recopilación de un poco de información que hemos recibido de investigadores de aquí del país. Y voy a mencionar sobre un trabajo, Alden, una entrevista, más bien dicho, que realiza Ciencia Contada en Español. La revista le entrevistan al arqueólogo Fernando Mejía, quien él dice, y voy a leer literalmente lo que él pone: si tenemos más de 6,000 montículos, estos son más de 6,000 casas, cada una con una familia ampliada que puede tener 10 personas. Así que calculemos. Con esta aseveración, Mejía comenta que hubo, más bien dicho, una gran cantidad de personas dentro de este espacio. Él asegura que fue una ciudad. Continuó con la revista Strata del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, quien, a través de una investigación que se denomina Un paisaje monumental prehispánico en la Alta Amazonía ecuatoriana, escrito por la arqueóloga Alejandra Sánchez y Rita Álvarez, ellas, en cambio, hacen una mención acerca de la nueva tecnología LIDAR que se utilizó para hacer un relevamiento de los posibles montículos que habían en el Upano. Ellos, básicamente, lo que hacen es una recopilación de toda esa información y ellos mencionan también sus posibles interpretaciones sobre las imágenes que están viendo. Si me permites comentar, por favor, porque es muy importante clarificar de entrada los datos, ¿no es cierto? A Fernando Mejía lo conozco, creo que la mayoría de arqueólogos nacionales lo conocen y no hace falta presentarlo, pues, pero sí me gustaría comentar brevemente la información que entrega en dos líneas. La primera es más de 6,000 montículos, es sumamente, digamos, general. No es una información que aporta realmente y veo que no es solo Fernando Mejía, es el grupo de trabajo al cual él se suma y autor de correspondencia de la información que entrega. Fernando viene de Stephen Hosta y su artículo. Hay que tener presente que las colegas arqueólogas Polo Sánchez y Álvarez Litven, ellas tienen una contabilización muy interesante de rasgos arqueológicos que suman a un poco más de 7,900 rasgos arqueológicos. Entiendo que son rasgos arqueológicos positivos, como ellas acertadamente definen, es decir, son rasgos que están por encima de la superficie del suelo, y rasgos negativos que son improntas que están por debajo de la superficie del suelo. Luego, comentar rápidamente que así no se calculan las cosas, como sumando montículos con potenciales funciones habitacionales y diciendo aquí tal vez vivieron 10 y sigamos calculando, sumamos montículos y tenemos un número X determinado de personas posiblemente que vivieron. No se calcula así. Me parece que aquí hay un problema importante, y es que no estamos teniendo en cuenta la mano de obra que implicó el hecho de construir miles y miles de montículos, por un lado, y por otro lado no estamos teniendo en cuenta la data cronológica diacrónica, ¿no es cierto? Una cosa es que las sociedades que construyeron estos montículos concluyeron con un mega sitio arqueológico, y hay tantos y tantas mano de obra invertida allí, podemos calcular tantas y tantas personas, y luego, ¿qué pasa si abandonan estos sitios o se reubican
toda esa masa de obra, esa mano de obra, perdón, se traslada. Es decir, no estamos entendiendo las cosas en una dinámica más, digamos, con un modelamiento cronológico. Bien. Entonces continúo ahora sí en la parte más neurálgica de la entrevista y es sobre el artículo de la revista Science. Y yo tengo frente a esto 3 preguntas importantes, Alde. La primera, ¿qué evidencia apoya la existencia de las ciudades prehispánicas que Ronstein menciona en su artículo? Ok. Bueno, ahí me pones en aprietos porque de lo que yo he revisado, a ver, pongamos las cosas sobre la mesa. Empecemos de atrás para adelante, ¿no es cierto? La comparación que hace Ronstein y su grupo de trabajo para sugerirnos la presencia concreta de ciudades, no la veo bien desarrollada en su texto, ¿no es cierto? Sino al final, cuando él realiza algunas comparaciones, digamos, panregionales o transregionales. Él presenta el sitio arqueológico Quilamope, ¿no es cierto?, con algunos rasgos arqueológicos importantes asociados, como pirámides, digamos, truncas grandes y también plataformas. Y vemos a los costados a Teotihuacán y vemos a Giza Plató en Egipto, mientras que Teotihuacán, obviamente, en México. Y entonces, lo que nosotros estamos entendiendo, si mal no interpreto estas imágenes, es que la evidencia para entender un complejo arqueológico grande, Quilamope, está en nuestra capacidad de asociación, de relación con unas sociedades, como por ejemplo Teotihuacán, en las que claramente se manifiestan como ciudades-estado, ¿no es cierto? Me voy a centrar en Teotihuacán rápidamente, pues se conoce esta como una ciudad-estado porque sabemos dónde están viviendo las élites y dónde están viviendo las no élites. Arquitectónicamente encontramos entonces palacios, encontramos, digamos, lugares de residencia de los soldados, es decir, de toda la administración que está manejando el estado de Teotihuacán en una ciudad. Lo que a mí me hace falta encontrar en Quilamope es precisamente esos rasgos arqueológicos que nos permitan hacer una segmentación de la supuesta presencia de clases sociales, en este caso concreto en Quilamope. Yo creo que, para ir cerrando la pregunta tuya, Anita, que estamos precisamente perdiendo de vista el hecho de que existen muchos tipos de urbanismo, ¿no es cierto?, muy diferenciados, muy particulares, y cuyas características precisamente hablan de sistemas antiurbanos en la usanza tradicional de nuestra comprensión de ciudad, como parece estar aquí bastante bien manifiesta, es decir, interpretativamente manifiesta. Eso para cerrar. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta con respecto a este tema tan chévere, voy a preguntarte esto. ¿Cómo fue que los habitantes de Lupano crearon toda una serie de carreteras, todo un sistema vial? ¿Cuál es la concepción que Ronstein da frente a ese tema? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que básicamente habrá que revisar esa información al detalle. Afortunadamente, pues, en fin, yo llevo otra propuesta, más adelantito hablaré de ella, pero quisiera saber exactamente si podríamos imaginar el hecho de que en un ambiente, y los autores mencionan que es un ambiente con alta pluviosidad, ¿no es cierto? Con mucho, en otros segmentos leo que hay sistemas de drenaje, ¿no es cierto? Pero a los autores se les ha pasado por alto un elemento muy importante que destacar, y es el hecho de que hay una formación de suelos enorme, es un manto geológico muy grande, con unas características peculiares. Enseguida detallo cuáles son,
que a todas luces no podrían ir muy bien con esta concepción que estoy viendo en el artículo recurrente, repetitiva, de sistemas de calles, de sistemas de avenidas, etc. Este enorme manto geológico viene desde Ciudad Tena, viéndolo de norte a sur, Ciudad Tena, Puyo, pasa obviamente por las pequeñas parroquias como Pablo VI, Sinaí, Macas, se va al sur hacia Méndez y luego continúa, hacia pues casi la Unión, digamos más al sur, siguiendo la cuenca del río Upano, en fin. Este manto geológico está compuesto por, tiene algunos elementos geológicos, pero son dominantes 3, aluminio, sílice y hierro. De los 3, el aluminio y el sílice son componentes que básicamente están presentes en las arcillas. No es, a mi juicio y por las cosas que estoy observando, muy sensato pensar que la gente está caminando por estas calles, ¿no es cierto?, enfangándose, empantanándose, enlodándose mucho, porque precisamente la posible función que yo estoy atisbando en estas supuestas calles no es para controlar el desplazamiento humano, sino para dirigir y sobre todo organizar el flujo de agua vertical, es decir, flujo de agua de lluvia, ¿no es cierto?, para canalizarla de manera horizontal y conectar. Esto es muy importante y sí he visto una que otra aseveración en el estudio de Science para conectar con las quebradas naturales. De manera que vemos una intencionalidad sensacional en esta región que nos indica que están organizando, que están manejando el flujo principalmente de agua, ¿no es cierto? Es una suerte de domesticación del agua en una región con suelos extremadamente arcillosos. Yo no descarto, Anita, perdóname si continúo, yo no descarto el hecho de que en ciertas épocas quizás sí hubo flujo humano en estos enormes sistemas de drenaje, vamos a decir así. Hay diferencias. Hay sistemas de drenaje. Por lo que he visto en la información, hay galerías horizontales, que es un concepto que no lo veo aparecer, que es extremadamente interesante también en una sociedad que tiene que confrontar con mucha agua vertical en suelos que son fundamentalmente arcillosos. Y lo que quería decir es que hay ciertas épocas, y eso conocemos por los datos pluviométricos que nuestras estaciones, digamos, del INAMI, meteorológicas, nos generan. Hay ciertas épocas que llueve menos, ¿no es cierto? Entonces yo puedo imaginar que nuestras sociedades habrían utilizado quizás estos momentos de menos lluvia para empezar a desplazarse por estos enormes sistemas de drenaje. Y digo que entonces ese desplazamiento no tiene y no puede ser otro que uno de carácter ritual, por una razón muy importante, no sé si esté aquí pues mencionado, y es que esos canales, vamos a decirlo así, son cavados y son profundos. De manera que cuando uno está dentro de ellos, no ve lo que pasa en la superficie al exterior. No ve que al exterior hay grandes conjuntos monumentales, a no ser que cuando uno se desplaza y se acerca a esos conjuntos de montículos gigantescos y entra, ¿no es cierto?, en estos como espacios abiertos, puede visibilizar esos enormes conjuntos arqueológicos. Y ahí vemos nosotros una función claramente religiosa por el hecho de que una vez que hemos caminado por estos, para hacerlo más fácil, laberintos ceremoniales, ¿no es cierto?, el premio al final del laberinto es observar estas enormes estructuras arqueológicas que son sumamente impresionantes. Muchas gracias, Alden. Hay una pregunta que a mí me llama muchísimo la atención y no sé qué es lo que tú pienses. Ronstein dice también que llega a definir que Cunguna y el Cunguins son sitios domésticos y Quilamope y Cupombo se caracteriza por ser un gran centro ceremonial. ¿Cuál sería la consideración que él tuvo para poder definir? Porque él dice, los de
Junguna y Kunguins son pequeños. Entonces dice, como son pequeños, son domésticos. ¿En serio Y los dice otros, eso? sí, literalmente lo dice así. Y Quilamope y Copuendo son grandes y por lo tanto estos los voy a definir que son ceremoniales. ¿Qué te parece esa interpretación? Bueno, pues Stephen siempre ha querido la complacencia de la gente y ahora veo que a través de una información tan mediática quiere la complacencia del mundo científico. Vamos por partes. Kunguins es un mega sitio arqueológico, un sitio arqueológico estructurado muy grande que ya nuestras colegas Sánchez Polo y Álvarez Blitzben lo han reportado bastante bien. Y en Kunguins nosotros encontramos también muchas estructuras grandes, quizás no tan monumentales como las que están presentes, por ejemplo, en Huapula. En este artículo se menciona al Sangay. Quizás no tan grandotas como las que están presentes en Quilamope, similares en tamaño a las del Junguna, pero no por ello menos interesante, menos importante este concepto de, digamos, sitios templo, por decir algo. Ahora voy con este concepto rapidito. Quilamope, no sé por qué Quilamope resulta ahora tan interesante. Yo creo, e insisto, con todo el respeto del mundo, porque ahora, pues, digamos, lo quiere empoderar Rostand con esta publicación, pero olvida de la monumentalidad original del sitio arqueológico inicialmente llamado Sangay por Porras y Huapula después por un montón de otros investigadores, de las digamos, plataformas centrales que, por ejemplo, son de 110 metros de largo, por ejemplo, son de 8, 9 metros de ancho, son de 3, 4 metros de alto, ¿no es cierto?, distribuidos en un espacio bastante grande. No veo por qué estas estructuras grandes, que no solamente están presentes y visibles en el margen izquierdo del río Upano, sino también en el margen derecho, no sé por qué se han olvidado, resulten ahora invisibilizadas, según lo que tú me dices, Anita. Me gustaría en otro espacio hablar sobre esta función sitio-templo, quizás al final, porque resulta bien interesante esta concepción. En una carta al lector del periódico El Universo, Segundo Moreno, él hace una aclaración a todo este revolú de información. Y él menciona que, y es muy claro y enfático, y dice, Ronstein no es el descubridor de la monumentalidad de la Amazonía. Él aclara y dice, Porras... Desde el Upano, ¿no? Exacto. Lo que dice es que Porras, en el año de 1980, él empezó sus estudios y él fue uno de los primeros que descubrió esta monumentalidad. Y de hecho, él ya comenzó a escribir. Luego, Moreno menciona y dice, en los años 90, Ernesto Salazar, en una temporada de campo, va y encuentra 35 aldeas agrícolas. Posterior a esto, va ya junto con Ronstein y comienzan a hacer excavaciones y comienzan a interpretar lo que siguen encontrando. Posterior a esto viene la investigación del INPC, que estaba basada en la aplicación de la metodología LiDAR. Exacto. Hasta allí. El señor es muy claro y dice, esta es la secuencia de investigación dentro de este gran descubrimiento. Doctor Segundo Moreno dice eso en Diario del Universo, correcto. Exacto. Y él termina su carta mencionando sobre otro tipo de interpretación y te menciona a ti. Le menciona al doctor Florencio Delgado y a Guillermo Mongelo, ¿no es cierto? Entonces, sí me gustaría saber cuál es tu interpretación, cómo es lo que tú estás tratando de interpretar toda esta monumentalidad que tú has sido testigo, porque tú has ido al campo, y sí me gustaría que tú nos indiques. Es cierto que hace un momento tú estás diciendo, sí, lo que están presuntamente pensando que son carreteras, sí. no son posiblemente carreteras, sino son canales, porque
la pluviometría es alta, el Los nivel suelos arcillosos freático también es altísimo, los suelos la arcillosos. característica del suelo También. no es apta para trabajarlo como caminería. Entonces, con todo esto, sí quisiera que tú nos expliques cómo va el artículo que tú ya has presentado para la revista alemana Anthropos. Ajá, que dice el título: La domesticación del agua en la cuenca superior del río Upano durante la época prehispánica, una reconceptualización necesaria. Muchas gracias. ¿Cierto? Voy rápido a ver si atiendo la razón de la pregunta, porque quisiera dar un espacio quizás más amplio para plantear aquí el hecho de que no se trata de Alden Yepes, el grupo de trabajo que manejamos, que se llama, por cierto, PARUS, Proyecto Arqueología Regional Upano-Sangay, que lideramos con las otras universidades, pues San Francisco, ESPOL a la cabeza para un caso, Florencio Delgado, y Guillermo Angelo para el otro. No se trata de plantear en este espacio de discusión estas hipótesis de trabajo que pretendemos publicarla en Anthropos y en otras obras que están pendientes, sino de enfatizar aquí la presencia de las investigaciones arqueológicas que la Universidad Católica de Quito ha liderado desde los años 80, digamos finales de los años 70, con Pedro Porras a la cabeza, ¿no es cierto? Y luego pues han sucedido otros colegas, arqueólogos, investigadores, ya tú has nombrado, Anita. Ernesto Salazar tiene una muy importante publicación en el Handbook of South American Archaeology en el año 2008, y él trata de mostrar al mundo que la cuenca superior del Upano es solamente es promisoria para la investigación a nivel mundial. Y quiero decir aquí algo muy importante. No sé si me da el tiempo, pero es fundamental enfatizar aquí el hecho de que en el año 92-93, y yo soy testigo de eso porque fui parte y escuché de primera fuente, Philippe Tescola visita a Ernesto Salazar en el año 92, me parece, y le pide identificar un sitio arqueológico o un área de investigación que podría ser interesante para una cooperación franco-ecuatoriana. Y Ernesto Salazar, pues con nosotros como muchachos que lo acompañábamos, recorrimos algunos sitios arqueológicos en la franja de selva oriental del Ecuador, decide retomar las investigaciones arqueológicas de Pedro Porras, que quedaron, digamos, no inconclusas, pero quedaron allí por su prematura muerte en 1989. Entonces Ernesto Salazar comunica a Philippe Tescola que sería muy interesante retomar los estudios y las investigaciones en el Alto Upano por la envergadura de los sitios arqueológicos que nosotros pudimos también encontrar en aquella época. Y Philippe Tescola recomienda a Stephen Rostand como contrapartida de investigación de Ernesto Salazar. En fin, yo me guardo lo que pienso de esa digamos, decisión y candidato que eligió Philippe Tescola, porque más adelante pues habrá ocasión para discutir qué es lo que ha provocado todo esto. Voy a tu pregunta, Anita, concluyéndola, sin afán de dejar al lado muchos otros investigadores nacionales que han estado en el Alto Upano, muchos estudiantes de la Universidad Católica que han producido tesis que las podemos encontrar en línea. Y atiendo rápidamente tu pregunta, sin afán pues, de querer figurar o algo así. No, solamente quiero decir que gracias al apoyo de la Dirección de Investigaciones, gracias al apoyo de la Facultad de Ciencias Humanas, de otras instancias de la universidad, nosotros pudimos retomar esta investigación. Y no debo descuidar, por supuesto, al apoyo de CENESID, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que financió varios proyectos de investigación a nosotros desde más o menos 2010, 2011, hasta la fecha. La hipótesis que nosotros queremos discutir en el artículo presentado a la revista Anthropos, revista alemana Anthropos, básicamente plantea que la relación, los patrones de asentamiento, ¿no es cierto?, que estamos detectando en el Alto Upano, esto es, la concentración de enormes complejos arqueológicos
en ambos márgenes del altozano del río Upano, ¿no es cierto? No es casual. Hemos identificado una relación muy importante de aglutinamiento de esos complejos arqueológicos sobre la formación de las cuencas hidrológicas, ¿no es cierto? Y eso ha sido para nosotros un factor explicativo sobre estos enormes complejos arqueológicos. Quiero cerrar rápidamente con los elementos que se van interconectando. En primera instancia, debemos entender que estos enormes complejos arqueológicos dedicaron buena parte de sus actividades, ¿no es cierto?, a manejar a través de sistemas de canales de drenaje, ¿no es cierto?, a expulsar el agua que cae verticalmente, el agua de lluvia. Y nosotros encontramos una fantástica correlación, ¿no es cierto?, de el flujo horizontal que observamos en estos sistemas de drenaje, ¿no es cierto?, dependiente directamente del flujo vertical, ¿no? Y esto es lo que nos permite a nosotros hablar en primera instancia de sociedades hidráulicas, ¿verdad?, que construyen montículos para tener una superficie de terreno livianamente más seca que las que están a flor de suelo. Hay muchas cosas relacionadas, pero quería solamente adelantar esto como una interesante hipótesis de trabajo. No solamente hay drenajes muy importantes, estamos detectando en zonas mucho más planas. Quilamope es un buen ejemplo que prácticamente no tenemos pendiente. Allí estamos detectando galerías horizontales de drenaje. Este es un concepto muy bien establecido en ciencia. Los romanos se las ingeniaron para trabajar terrenos pantanosos y lidiar con mucha agua en suelos planos. Eso era mi respuesta. Muchísimas gracias, Alden. Creo que nos has despejado muchas dudas con toda esta información que hemos recibido y esperamos pues tener un espacio más ampliado donde poder tener más explicaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con mucho cariño. Les agradezco muchísimo por toda esta intervención, pero para terminar esto quisiera saber algo muy puntual. ¿Por qué fue este título? Agua, ¿dónde vas? Historia inconclusa de las sociedades hidráulicas en el Alto Upano. Porque es un regalo maravilloso que hemos recibido de Federico García Lorca. Él escribe este poema, Agua, ¿dónde vas? Y cada vez que podré anotarlo en eventos académicos, diré explícitamente quién es su creador. Y segundo, porque esta historia inconclusa de sociedades hidráulicas recién ha empezado. Les agradecemos en este capítulo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube e incluso Spotify. Muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias.